Buenos días, profesor. Mi grupo está conformado por Ivette Caliche, Isabel Domínguez y mi persona, María Erazo. Nos tocó a nosotras exponer diferenciación de células procariotas. Así que, vamos allá. Muy buenos días para todos. El día de hoy mi grupo y yo venimos a presentarle la práctica y la diferenciación de células procariotas. Antes de iniciar con los resultados de la práctica y con las respuestas de las encuestas, voy a presentar una pequeña introducción sobre las células procariotas, qué son y algunas características principales. Bueno, para iniciar, las células procariotas son organismos unicelulares muy antiguos que aparecieron hace aproximadamente 3.5 millones de años. Se caracterizan porque no tienen núcleo definido ni orgánulos rodeados de membrana. Su material genético se encuentra en una región llamada nucleoide, a diferencia de las células eucariotas. En cuanto a sus estructuras, cuentan con una pared celular que les da forma y protección, una membrana plasmática, citoplasma y ribosomas. Algunas también poseen cápsulas que funcionan como un tipo de capa protectora o flagelos que le permiten moverse de un lado a otro dentro de su ambiente. Dentro de los dominios de las procariotas encontramos a las bacterias y a las arqueas. Su importancia radica en que son fundamentales para los ecosistemas, participan en ciclos biogeoquímicos y en ciclos biológicos y tienen un gran valor en la biotecnología. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que son las estructuras. Las estructuras de las células procariotas, aunque parecen simples, han sido estudiadas durante siglos. En un inicio, gracias al desarrollo del microscopio por Anton Bahn, se pudieron observar por primera vez los microorganismos a los que él llamó animáculos. Con el tiempo se comprendió que estas estructuras eran clave para la vida en la Tierra. Algunas de sus partes principales y más características son su pared celular, la cual es fundamental para proteger a la célula y le da su forma característica. La membrana plasmática, esta regula el paso de las sustancias. El citoplasma es el espacio donde se lleva a cabo las reacciones químicas y los ribosomas fabrican las proteínas necesarias para la supervivencia. En algunos casos, estas células cuentan con una cápsula que aumenta su resistencia, especialmente frente al sistema inmunológico de los organismos que estos infectan, ya que principalmente saben habitar en algunos que otros organismos y también uno que otros ambientes extremos, pero también son muy raros de ver. Otras presentan flagelos que funcionan como una especie de motor biológico para desplazarse en busca de nutrientes o mejores condiciones de vida. Lo fascinante es que estas estructuras, aunque básicas, permiten que los procariotas puedan sobrevivir en lugares donde otros organismos no resistirían, desde fuentes termales hasta los cielos polares. Lo que mencioné anteriormente, estos organismos cuentan con características tan únicas que pueden sobrevivir tanto dentro de algunos organismos como en condiciones extremas. Por eso es que a lo largo de la historia ha sido un tema de investigación muy extenso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre su clasificación, metabolismo y hábitat. Primero con su clasificación. Con el avance en la microbiología, los científicos comenzaron a clasificar las bacterias por tres formas. Los cocos redondeados los cocos que son como redondeados y pueden agruparse en cadenas o racimos. Los bacilos son alargados semejantes a un bastón, mientras que la tercera forma, que son los espirilos, poseen una forma helicoidal que le dan gran capacidad de movimiento. Esta diversidad de formas no solo es estética, también está relacionada con la manera en que se adaptan a diferentes ambientes y entornos para sobrevivir. El metabolismo bacteriano también es muy variado. Existen bacterias autótrofas que producen su propio alimento. Algunas lo hacen mediante la fotosíntesis, como por ejemplo las cianobacterias, mientras que otras obtienen energía mediante reacciones químicas, como las quimiosintéticas. Por otro lado están las bacterias heterótrofas, que dependen de materia orgánica. Dentro de ellas encontramos las saprofitas, que se alimentan de restos en descomposición, y a las patógenas, responsables de algunas enfermedades. Bueno, en cuanto a sus hábitats, las bacterias están prácticamente en todas partes, en el agua, en el suelo, en ambientes extremos como volcanes o glaciales, incluso dentro de organismos vivos. Un ejemplo destacado de estos es las cianobacterias, que millones de años atrás fueron responsables de liberar oxígeno a la atmósfera y hacer posible la vida tal como la conocemos. Otro ejemplo sería la Escherichia coli, una bacteria intestinal que, aunque a veces puede ser patógena, normalmente forma parte de nuestra microbiota y nos ayuda en la digestión. Otro ejemplo de este es el Streptococcus pneumoniae, que causa enfermedades respiratorias como la neumonía. Metodología, lo primero que vamos a realizar es selección de bacterias, morfología y agrupación. Se utilizarán placas previamente teñidas de bacterias, cocos, bacilos y cocobacilos gram positivos y de gram negativos, individuales y con agrupación. Se toma cada placa y se lleva al microscopio para su observación con el objetivo de inversión.
Se realiza la observación y descripción detallada del observado. Para completar la tabla, utilice el gráfico de resultados. Se deberá realizar dibujos utilizando un cuarto del campo visual. Esta es una muestra de lo que más o menos se va a realizar en la práctica. Y vamos a ver el protocolo general de tinción de Gram. Primero vamos a cubrir la superficie del portaobjetos con la solución de cristal violeta. Así. Este lo dejamos reposar durante 1 minuto. Y procedemos a lavar con agua corriente, con mucho cuidado, para eliminar el exceso de colorante. Cubrimos ahora con Lugol. Así. Este también lo vamos a dejar reposar durante 1 minuto. Y volvemos a hacer el lavado. Con mucho cuidado vamos ahora a lavar la superficie con unas gotas de alcohol. Esto es para eliminar el residuo o excedente de cristal violeta y lo vamos a dejar reposar durante 10 segundos. Repetimos el lavado con agua corriente. Cubrimos la superficie de la muestra con safranina durante 30 segundos, así. Nuevamente vamos a lavar con agua corriente. Cuando ya tengamos esto, lo vamos a dejar secar al aire libre y procedemos a examinar en el microscopio con el objetivo de 100x haciendo uso de aceite de inmersión. Lo que más o menos se va a realizar o ver, mejor dicho, en el laboratorio son los siguientes. Color rojizo pálido cuando se observa con un microscopio óptico después de la tinción de Gram. Fijación y coloración bacteriana a partir de cultivo sólido, caja Petri. Primero, sobre un portaobjetos limpio y desengrasado se coloca con una asa una muestra pequeña de material de estudio. Se agrega una gota de agua con la cual se diluye la muestra, se extiende en forma circular para formar una película muy fina de 10 a 20 mm de diámetro. Entre más fina sea, mejor resultado habrá. Una vez hecho el frotis, pase 3 o 4 veces el portaobjetos por la llama de un mechero para fijar la preparación. Pero ojo, tener mucho cuidado de no dañar la muestra. Posteriormente realice el procedimiento de tinción de Gram y realizar el mismo procedimiento con la caja 2. Fijación y coloración bacteriana con muestra líquida de bebida láctea. Colocar sobre el portaobjetos una gota de bebida láctea, ejemplo el yogur, con un palillito. Añada una gota de agua y mezcle para homogeneizar. Pase 3 o 4 veces el portaobjetos por la llama de un mechero para secar la preparación. Cubra todo el portaobjetos con alcohol, déjelo así de 5 a 8 segundos y pasado esto escurra el exceso de alcohol y deje secar al aire libre. Luego realizar el protocolo general de tinción de Gram. Reconocimiento de injuria bacteriana. Se recomienda iniciar este protocolo lo más rápido posible para incubar oportunamente y obtener todos los datos esperados. Primero se utiliza cultivos puros de Escherichia coli en medio líquido a 12 horas de incubación y replique de ser necesario 3 horas antes del laboratorio para controlar el crecimiento. Se tomarán 0,1 mililitros de cultivo con la micropipeta y se deposita en un tubo con 9 mililitros de caldo de tioglicolato. Agitamos suavemente.
Se lleva a incubar durante 2 horas a temperatura de 50 y 90 grados centígrados. Se deberá comprobar con termómetro la temperatura de incubación cada 20 minutos. Posterior a la incubación se toman 0,1 ml de un cultivo sometido a cada temperatura y se deposita en portaobjetos. El mismo procedimiento se realiza utilizando una cepa control de E. coli cultivada previamente a 37 grados centígrados. Se procede a realizar la coloración de Gram. Se realiza la observación y descripción microscópica completando la tabla de resultados y como paso adicional toma 0,1 mililitros de cada tubo y deposita en caja Petri con medio de cultivo sólido, distribuir con un rastrillo de vidrio e incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Al cabo de este tiempo, ir al laboratorio para observar si hay crecimiento, colonias o ausencia del mismo. Tomamos una fotografía y descubrir lo observado. Ahora vamos a hablar sobre los resultados y análisis de la observación y reconocimiento de las células procariotas. Tinción de Gram. Las Gram positivas se ven de un color azul y en otros casos de un color morado porque su gruesa pared celular retiene el colorante cristal violeta. Por eso podemos observar un color azul o morado. Las Gram negativas. Las Gram negativas se ven de un color rosado porque su membrana externa con los lípidos se disuelven perdiendo el primer colorante y tomando la cefranina. Por eso observamos un color rosado. Durante la observación en el microscopio pudimos observar formas como de cocos, porque eran redondas, de bacilios alargadas y agrupaciones de cadenas de racimos. Injuria bacteriana. A una temperatura de 37 grados centígrados, esta se encuentra en control, lo que quiere decir que hay un crecimiento normal y abundante de las bacterias y se encuentran sanas. A una temperatura de 50 grados centígrados hay un daño subletal. Esto quiere decir que las bacterias se dañan por el calor, pero se recuperan y luego crecen, aunque esta a menor medida. A 90 grados centígrados ya vemos un daño letal. Esto quiere decir que el calor es muy alto, que causa la muerte celular irreversible por desnaturalización de las proteínas. Entonces, esta membrana no se puede formar de nuevo y no hay crecimiento bacteriano. Discusión. La tinción de Gram nos mostró en esta práctica que la composición de la pared celular es clave para clasificar bacterias. El experimento de injuria térmica nos enseñó que el calor puede dañar a las bacterias de forma temporal o permanente. Sabemos que un calor moderado hiere las células, pero un calor extremo las mata. Conclusión. La práctica de este laboratorio nos ha demostrado que a pesar de la simplicidad estructural de las células procariotas, estas presentan diferencias fundamentales que permiten la clasificación y comprensión. La tinción de Gram es una herramienta fundamental y esencial que diferencia a las bacterias Gram positivas y Gram negativas, basándose principalmente en la composición de su pared celular. Esta característica estructural no solo determina su coloración, sino que también influye en su respuesta a antibióticos y otros agentes químicos. Bueno, y para finalizar hablaremos un poquito y responderemos las preguntas sobre el cuestionario, ya teniendo en cuenta pues los resultados de la práctica anterior y las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál es la razón por la que un cultivo bacteriano viejo puede alterar los resultados de la coloración de Gram? Si un cultivo viejo puede alterar la coloración de Gram, ya que las bacterias, cuando ya pasan el tiempo y pues se consideran un cultivo viejo, estas bacterias mueren o su pared celular se debilita. Esto provoca que las Gram positivas pierdan la capacidad de retener el cristal violeta y se tiñen de rosado, dando falsos resultados como si fueran Gram negativos. Bueno, la segunda pregunta es una tabla la cual tiene incubaciones de E. coli en diferentes temperaturas. Pues ese fue el ejemplo que nosotros escogimos. Para empezar, cuando la E. coli se incuba a 37 grados, crece normalmente, mostrando su morfología de bacilo de Gram negativo, ya que pues esta es su temperatura óptima. A 50 grados Celsius, el calor empieza a afectar la pared celular, lo que causa deformaciones y una tinción menos definida. Finalmente, a 90 grados Celsius, las bacterias mueren, sus paredes celulares se destruyen y no se observan resultados en la tinción.
Tercero, explique con un ejercicio el desarrollo de anormalidad, injuria bacteriana y qué papel juegan las estructuras de resistencia y adaptación bacteriana, celulares y genómicas. Una injuria bacteriana ocurre cuando la célula sufre daño sobleta, ejemplo, el calor, antibióticos, etc. Esto altera membranas, proteínas y ADN. Las bacterias responden con estructuras celulares, cápsulas, biofilms, esporas y con adaptaciones genómicas. Genes de choque térmico, repartición de ADN, lo que les permite sobrevivir y recuperarse. Cuarto, ¿por qué la evolución de las cianobacterias cambió la Tierra de modo permanente? Las cianobacterias cambiaron la Tierra al realizar fotosíntesis oxigénica, liberando oxígeno. Esto produjo la gran oxidación, formó la capa de ozono, eliminó muchos anaerobios y permitió la aparición de organismos aeróbicos y complejos. Por último, ¿cómo convencería a un amigo de que los microorganismos son mucho más que meros agentes causantes de enfermedades? Los microorganismos no solo son causantes de enfermedades, también producen antibióticos, alimentos como yogur, pan, cerveza, vitaminas, participan en biodegradación, ciclos biogeoquímicos y hasta se usan en biotecnología y medicina. Son esenciales para la vida. Las bacterias gram positivas